Buenas tardes a toda nuestra querida internet audiencia. Son las 4:21 de la tarde, domingo 4 de septiembre. Si no sabe qué estamos haciendo, estamos leyendo las 297 páginas del acuerdo. Tenemos invitados, ha sido muy interesante todo lo que ha pasado hasta el momento. Tuvimos hace un momento drogas ilícitas, el punto 4. Si se lo perdió, échele un ojo que estuvo muy bueno en el debate al final. Y ahora vamos a leer el punto 5, acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Como es un punto tan largo, es casi 3 veces cada uno de los puntos que hemos leído, entonces vamos a partir por la mitad para poder hacer una discusión más chévere y objetiva sobre cada una de las partes. Entonces vamos a leer, si usted nos está acompañando, de la página 112 a la página 130, todo lo que es Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda. Y después vamos a leer Jurisdicción Especial para la Paz y Reparación. Entonces vamos a empezar presentando a nuestros panelistas primero. Juanita. Buenas tardes, de nuevo muchísimas gracias a Rompefuego por esta iniciativa. Yo soy Juanita Gubertus, coordino el Instituto para las Transiciones Integrales en Colombia y trabajé durante 6 años en la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Luisa Isidro. Buenas tardes, de nuevo repito las palabras de Juanita, muchas gracias a Rompefuego por esta iniciativa. Yo soy Luisa Isidro, soy docente asistente de la Universidad del Rosario y soy comunicadora de la Fundación Rodemos el Diálogo. Muchas gracias. Si nos ha estado mirando hasta el momento, se dará cuenta que promovemos entender las dos partes, la gente que está de acuerdo y la gente que no está de acuerdo. Y tenemos en este momento un tema que fue que las personas que iban a hacer la contraparte que no estaban de acuerdo tuvieron que cancelar a última hora por temas ajenos a nuestra voluntad. Entonces, si de pronto usted que nos está viendo tiene alguna persona que esté en contra, nos encantaría escucharlo. Entonces nos puede escribir por inbox para que participe activamente, puede ser por teléfono, y pues para que nutra la conversación. Vamos a empezar a leer mientras ojalá aparecen algunos de nuestros invitados de la contraparte. Entonces, 5, página 112. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, incluyendo la Jurisdicción Especial para la Paz y compromisos sobre derechos humanos. Resarcir a las víctimas está en el centro del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. En tal sentido, en la mesa de conversaciones de La Habana hemos discutido y llegado a acuerdos sobre el punto 5 de la agenda Víctimas, que incluye los subpuntos 1, derechos humanos de las víctimas y 2, verdad, tratando de dar contenidos que satisfagan las reivindicaciones de quienes han sido afectados por la larga confrontación, respecto a cuya solución política hoy, mediante estos nuevos consensos e importantes medidas y acuerdos de desescalamiento, hemos dado un paso fundamental de avance para la construcción de la paz estable y duradera y la finalización de una guerra de más de medio siglo que ha desangrado al país. El Gobierno Nacional y las FARC-EP, considerando la integralidad que debe caracterizar el desarrollo de los numerales comprendidos en el punto víctimas, iniciamos nuestro análisis del punto asumiendo la Declaración de Principios del 7 de junio de 2014. Estos principios fueron tenidos en cuenta a lo largo de todo el trabajo para el desarrollo del punto 5, víctimas, y deberán irradiar su implementación. El reconocimiento de las víctimas. Es necesario reconocer a todas las víctimas del conflicto, no solo en su condición de víctimas, sino también y principalmente en su condición de ciudadanos con derechos. El reconocimiento de responsabilidad. Cualquier discusión de este punto debe partir del reconocimiento de responsabilidad frente a las víctimas del conflicto. No vamos a intercambiar impunidades. Satisfacción de los derechos de las víctimas. Los derechos de las víctimas del conflicto no son negociables. Se trata de ponernos de acuerdo acerca de cómo deberán ser satisfechos de la mejor manera en el marco del fin del conflicto. La participación de las víctimas. La discusión sobre la satisfacción de los derechos de las víctimas de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario con ocasión del conflicto requiere necesariamente de la participación de las víctimas por diferentes medios y en diferentes momentos. El esclarecimiento de la verdad. Esclarecer lo sucedido a lo largo del conflicto, incluyendo sus múltiples causas, orígenes y sus efectos, es parte fundamental de la satisfacción de los derechos y de las víctimas, y de la sociedad en general. La reconstrucción de la confianza depende del esclarecimiento pleno y del reconocimiento de la verdad. La reparación de las víctimas. Las víctimas tienen derecho a ser resarcidas por los daños que sufrieron a causa del conflicto. Restablecer los derechos de las víctimas y transformar sus condiciones de vida en el marco del fin del conflicto es parte fundamental de la construcción de la paz estable y duradera. Las garantías de protección y seguridad. Proteger la vida y la integridad personal de las víctimas es el primer paso para la satisfacción de sus demás derechos. La garantía de no repetición. El fin del conflicto y la implementación de las reformas que surjan del acuerdo final constituyen la principal garantía de no repetición y la forma de asegurar que
no surjan nuevas generaciones de víctimas. Las medidas que se adopten tanto en el punto 5 como en los demás puntos de la agenda deben apuntar a garantizar la no repetición de manera que ningún colombiano vuelva a ser puesto en condición de víctima o en riesgo de serlo. Principio de reconciliación. Uno de los objetivos de la satisfacción de los derechos de las víctimas es la reconciliación de toda la ciudadanía colombiana para transitar caminos de civilidad y convivencia. Enfoque de derecho. Todos los acuerdos a los que lleguemos sobre los puntos de la agenda y en particular sobre el punto 5, víctimas, deben contribuir a la protección y la garantía del goce efectivo de los derechos de todos y todas. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos por igual, lo que significa que les pertenecen por el hecho de serlo, y en consecuencia su reconocimiento no es una concesión, son universales, indivisibles e interindependientes y deben ser considerados en forma global y de manera justa y equitativa. En consecuencia, el Estado tiene el deber de promover y proteger todos los derechos y libertades fundamentales, y todos los ciudadanos el deber de no violar los derechos humanos de sus conciudadanos. Atendiendo los principios de universalidad, igualdad y progresividad y para efectos de resarcimiento, se tendrán en cuenta las vulneraciones que en razón del conflicto hubieran tenido los derechos económicos, sociales y culturales. Sobre la base de estos principios llegamos a acuerdos centrales sobre 1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y 2. Compromiso con la promoción, el respeto y la garantía de los derechos humanos. Dentro de estos compromisos se incluyen trascendentales acuerdos como la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición, la unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto, la jurisdicción especial para la paz y las medidas específicas de reparación. Todos estos componentes se han articulado dentro de un sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, al que se vinculan también medidas de no repetición, precisando que sobre este último tema, aparte de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del acuerdo final, se implementarán medidas adicionales que se acordarán en el marco del punto 3, fin del conflicto, de la agenda del acuerdo general. Durante el desarrollo de los debates del punto 5, víctimas, se puso en marcha la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, la cual arrojó importantes conclusiones de contenido diverso y plural en lo que concierne a los orígenes y múltiples causas del conflicto, los principales factores y condiciones que han facilitado o contribuido a la persistencia del conflicto y los efectos e impactos más notorios del conflicto sobre la población, todo lo cual se ha considerado como insumo fundamental para el trabajo de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la convivencia y la no repetición. Otras medidas de primer orden tomadas en el marco de la discusión del punto 5, víctimas, han sido la firma de medidas y protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersona, MAP, artefactos explosivos improvisados, AEI, y municiones sin explotar, MUSE, o restos explosivos de guerra, REC, medidas inmediatas humanitarias de búsqueda, ubicación, identificación y entrega digna de restos de personas dadas por desaparecidas en el contexto y con ocasión del conflicto. El conflicto armado, que tiene múltiples causas, ha ocasionado un sufrimiento y un daño de la población sin igual en nuestra historia. Son millones los colombianos y colombianas víctimas de desplazamiento forzado, cientos de miles los muertos, decenas de miles los desaparecidos de toda índole y un amplio número de colectivos y poblaciones afectadas a lo largo y ancho del territorio, incluyendo comunidades campesinas, indígenas, afrocolombianas, negras, palenqueras, raizales y rom, partidos políticos, movimientos sociales y sindicales, gremios económicos, entre otros. Sin olvidar otras formas menos visibles pero no menos dolorosas de victimización, como la violencia sexual, las afectaciones psicológicas o la simple convivencia con el miedo. En reconocimiento de esta tragedia nacional, desde el Encuentro Exploratorio 2012 acordamos que el resarcimiento de las víctimas deberá estar en el centro de cualquier acuerdo y que la agenda para la terminación del conflicto deberá incluir un punto sobre víctimas, como quedó consignado en el Acuerdo General del 26 de agosto de 2012. Por esa misma razón, antes de abordar este punto de la agenda, acordamos la mencionada Declaración de Principios, que refleja ese compromiso con las víctimas y ha servido de brújula de las conversaciones para asegurar que la satisfacción integral de sus derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición está en el centro del acuerdo. De manera paralela, ampliamos los mecanismos de participación. Más de 3.000 víctimas participaron en 4 foros en Colombia organizados por las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, y 60 víctimas viajaron a La Habana para dar sus testimonios directos en la mesa de conversaciones y ofrecer sus recomendaciones, con el apoyo de la Conferencia Episcopal, las Naciones Unidas y la Universidad Nacional, sin contar las más de 17.000 propuestas que por diferentes medios enviaron las víctimas y demás ciudadanos a la mesa de conversaciones. Todas las propuestas que recibimos de las víctimas fueron fundamentales para el logro de los acuerdos. Por último, agradecemos a las víctimas por su participación decidida, sus testimonios generosos y sus propuestas, sin las cuales no hubiera sido posible construir este acuerdo,
y les alentamos a participar activamente en su implementación y en la construcción de la paz. Esperamos que con la implementación de este y todos los acuerdos se asegure la dignificación de las víctimas, se haga justicia y se sienten las bases para acabar para siempre con la violencia del conflicto en el país y para que nunca nadie más en Colombia sea víctima. 5.1. Sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. En cumplimiento de nuestro compromiso de poner a las víctimas en el centro del acuerdo y en respuesta a sus testimonios, propuestas y expectativas que oímos de viva voz, el Gobierno Nacional y las FARC-EP acordamos crear el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y por esa misma razón hemos tomado las medidas descritas anteriormente. El sistema integral parte del principio de reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos, del reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido, del principio de reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario, del principio de satisfacción de los derechos de las víctimas de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta además los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz, entre los que se contempla que deberá repararse el daño causado y restaurarse cuando sea posible. El fin del conflicto debe contribuir a garantizar que cesen las violaciones e infracciones y es también una oportunidad para garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas. La terminación definitiva de las hostilidades brinda condiciones para que las víctimas se expresen sin miedo y reciban el reconocimiento que les corresponde. Una oportunidad para que todos a quienes les quepa responsabilidad por violaciones a los derechos humanos o infracciones al DIH hagan el correspondiente reconocimiento y, en consecuencia, una oportunidad para aplicar con mayor efectividad medidas que garanticen la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. La experiencia internacional demuestra que la efectividad de estas medidas es mayor si se aplican de manera articulada y complementaria. Por eso el sistema pretende ser integral, para que las medidas logren un máximo de justicia y de rendición de cuentas sobre las violaciones a los derechos humanos e infracciones al DIH ocurridas a lo largo del conflicto. La integralidad del sistema contribuye también al esclarecimiento de la verdad del conflicto y la construcción de la memoria histórica. Entendemos que una respuesta amplia y genuina a los derechos de las víctimas en el marco de la implementación de todos los demás acuerdos que también garantizan derechos es la base de la justicia. Para cumplir con este propósito y avanzar en la lucha contra la impunidad, el sistema integral combina mecanismos judiciales que permiten la investigación y sanción de las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario en los términos que establece la Jurisdicción Especial para la Paz, con mecanismos extrajudiciales complementarios que contribuyan al esclarecimiento de la verdad de lo ocurrido, la búsqueda de los seres queridos desaparecidos y la reparación del daño causado a personas o colectivos y a territorios enteros. Adicionalmente, se crearán por fuera de la Jurisdicción Especial para la Paz mecanismos judiciales tales como una unidad de investigación y desmantelamiento de las organizaciones criminales, incluyendo las organizaciones criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo referidas en el punto 3.4 de la Agenda del Acuerdo General. El sistema integral tiene un enfoque diferencial y de género que se ajusta y responde a las características particulares de la victimización en cada territorio y cada población, y en especial a las necesidades de las mujeres y de los niños y las niñas. El sistema integral hace especial énfasis en medidas restaurativas y reparadoras, y pretende alcanzar justicia no solo con sanciones retributivas. El sistema debe también garantizar a la vez la seguridad jurídica de quienes se acojan a las medidas de justicia como elemento esencial de la transición a la paz. El éxito del sistema integral depende también de que encuentre la más amplia aceptación en la sociedad. Por último, la integralidad del sistema contribuye a sentar las bases para la recuperación de la confianza, para la convivencia en un escenario de construcción de paz y para una verdadera reconciliación entre todos y todas los colombianos y colombianas. Objetivos. En resumen, las diferentes medidas y mecanismos del sistema integral deben contribuir al cumplimiento de los siguientes objetivos. Satisfacción de los derechos de las víctimas, mediante la combinación de mecanismos de carácter judicial y extrajudicial. Rendición de cuentas, mediante el establecimiento de responsabilidades, todos los participantes en el conflicto de forma directa o indirecta, combatientes o no combatientes, deberán asumir su responsabilidad por las graves violaciones e infracciones cometidas en el contexto y en razón del conflicto armado. No repetición. Mediante la aplicación de todas las medidas del sistema y de otras que serán acordadas en el punto 3 de la agenda para impedir la revictimización y la repetición, alentar al rechazo de la sociedad a la guerra y sus efectos, afianzar la terminación del conflicto e impedir el surgimiento de nuevas formas de violencia.
Enfoque territorial, diferencial y de género. Mediante el tratamiento diferenciado de territorios y poblaciones, en especial de las víctimas, mujeres, de los niños y las niñas y de las poblaciones y los colectivos más humildes y más vulnerables y por tanto más afectados por el conflicto. Seguridad judicial. Seguridad jurídica. Mediante el cumplimiento de las condiciones del sistema integral y en especial de la Jurisdicción Especial para la Paz, con las garantías necesarias del debido proceso. Convivencia y reconciliación. Mediante la construcción de confianza en el otro a partir de las transformaciones positivas que en el seno de la sociedad generen los acuerdos de paz, en especial mediante el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento y establecimiento de responsabilidades y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de la necesidad de aprovechar esta oportunidad para construir un mejor futuro sobre las bases de la justicia social, el respeto y la tolerancia. Legitimidad. Respondiendo a las expectativas de las víctimas, de la sociedad en general y las obligaciones nacionales e internacionales del Estado colombiano, incluyendo el cumplimiento de lo pactado en el acuerdo final. B. Componentes. El sistema integral estará compuesto por los siguientes 5 mecanismos y medidas. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. Será un órgano temporal y de carácter extrajudicial que busca conocer la verdad de lo ocurrido y contribuir al esclarecimiento de las violaciones e infracciones y ofrecer una explicación amplia a toda la sociedad de la complejidad del conflicto. Promover el reconocimiento de las víctimas y de las responsabilidades de quienes participaron directa e indirectamente en el conflicto armado y promover la convivencia en los territorios para garantizar la no repetición. Unidad especial para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Será una unidad especial de alto nivel de carácter humanitario extrajudicial cuyo objetivo es dirigir, coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda e identificación de todas las personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto que se encuentra con vida. Y en los casos de fallecimiento, cuando sea posible, la localización y entrega digna de restos. Las actividades de la unidad no podrán ni sustituir ni impedir las investigaciones judiciales a que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. Jurisdicción Especial para la Paz. Estará constituida por una serie de salas de justicia, entre las que se incluye una sala de amnistía e indulto y un tribunal para la paz, para administrar justicia e investigar, esclarecer, perseguir y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y las graves infracciones al derecho internacional humanitario. Medidas de reparación integral para la construcción de la paz. Se trata de medidas que buscan asegurar la reparación integral de las víctimas, incluyendo los derechos a la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y la no repetición, y la reparación colectiva de los territorios, las poblaciones y los colectivos más afectados por el conflicto y más vulnerables en el marco de la implementación de los demás acuerdos. Con este fin se fortalecerán los mecanismos existentes, se adoptarán nuevas medidas y se promoverá el compromiso de todos con la reparación del daño causado. Garantías de no repetición. Las garantías de no repetición son el resultado, por una parte, de la implementación coordinada de todas las anteriores medidas y mecanismos, así como en general de todos los puntos del acuerdo final, y por la otra, de la implementación de medidas de no repetición que se acuerden en el marco del punto 3, fin del conflicto. Los distintos mecanismos y medidas de verdad, justicia, reparación y no repetición, en tanto parte de un sistema que busca una respuesta integral a las víctimas, no pueden entenderse de manera aislada. Estarán interconectados a través de relaciones de condicionalidad y de incentivos para acceder y mantener cualquier tratamiento especial de justicia, siempre fundados en el reconocimiento de verdad y responsabilidades. El cumplimiento de estas condicionalidades será verificado por la Jurisdicción Especial para la Paz. Ningún mecanismo del sistema primará sobre otro. Cada mecanismo deberá cumplir su función principal de la manera más ágil posible y sin duplicar aquellas de los otros mecanismos, para lo cual se establecerán los protocolos de colaboración necesarios. 5.1.1. Verdad. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición y unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. 5.1.1.1. Comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición. El fin del conflicto constituye una oportunidad única para satisfacer uno de los mayores deseos de la sociedad colombiana y de las víctimas en particular, que se esclarezca y conozca la verdad sobre lo ocurrido en el conflicto. Colombia necesita saber qué pasó y qué no debe volver a suceder nunca más para forjar un futuro de dignificación y de bienestar general, y así contribuir a romper definitivamente los ciclos de violencia que han caracterizado la historia de Colombia. Aquí lo dice, rompefuego. En este nuevo escenario será posible aportar a la construcción y preservación de la memoria histórica y lograr un entendimiento amplio de las múltiples dimensiones de la verdad del conflicto, incluyendo la dimensión histórica, de tal forma que no solo se satisfaga el derecho a la verdad, sino que también se contribuya a sentar las bases de la convivencia, la reconciliación y la no repetición.
Con este propósito, el Gobierno Nacional y las FARC-EP hemos alcanzado un acuerdo para que se ponga en marcha, una vez firmado el acuerdo final, la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. En adelante, la Comisión, que será un mecanismo independiente e imparcial de carácter extrajudicial. La Comisión hace parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, acordado para satisfacer los derechos de las víctimas, terminar el conflicto y alcanzar la paz. Por ello, la Comisión no puede entenderse de manera aislada al Sistema Integral, que incluye mecanismos judiciales y extrajudiciales para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, además de contribuir a garantizar a los colombianos y las colombianas la no repetición del conflicto. Esta Comisión responde a la necesidad ética, política e histórica de contribuir, junto con otras iniciativas, a crear las condiciones, los compromisos y las garantías de no repetición. La Comisión deberá cumplir 3 objetivos fundamentales que en su conjunto contribuyen a la no repetición del conflicto. En primer lugar, la Comisión deberá contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido de acuerdo con los elementos del mandato que se describen más adelante y ofrecer una explicación amplia de la complejidad del conflicto, de tal forma que se promueva un entendimiento compartido en la sociedad, en especial de los aspectos menos conocidos del conflicto, como el impacto del conflicto en los niños, niñas y adolescentes y la violencia basada en género, entre otros. En segundo lugar, la Comisión deberá promover y contribuir al reconocimiento. Esto significa el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos y ciudadanas que ven sus derechos vulnerados y como sujetos políticos de importancia para la transformación del país. El reconocimiento voluntario de responsabilidades individuales y colectivas por parte de todos quienes de manera directa o indirecta participaron en el conflicto como una contribución a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la no repetición. Y en general el reconocimiento por parte de toda la sociedad de ese legado de violaciones e infracciones como algo que merece el rechazo de todos y que no se debe ni se puede repetir. Y en tercer lugar, la Comisión deberá promover la convivencia en los territorios en el entendido de que la convivencia no consiste en el simple compartir de un mismo espacio social y político, sino en la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos y la construcción de la más amplia cultura de respeto y tolerancia en democracia. Por ello, promoverá un ambiente de diálogo y creará espacios en los que las víctimas se vean dignificadas, se hagan reconocimientos individuales y colectivos de responsabilidad y en general se consoliden el respeto y la confianza ciudadana en el otro. La cooperación y la solidaridad, la justicia social, la equidad de género y una cultura democrática que cultive la tolerancia, promueva el buen vivir y nos libere de la indiferencia frente a los problemas de los demás. La Comisión deberá aportar a la construcción de una paz basada en la verdad, el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado. Será transversal al desarrollo de la Comisión un adecuado enfoque diferencial y de género que permita evidenciar las formas diferenciales en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, y a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la comunidad LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. Esto deberá contribuir además a que la sociedad colombiana haga conciencia sobre las formas específicas en que el conflicto reprodujo mecanismos históricos de discriminación y estereotipos de género, como un primer paso fundamental para tener una sociedad más justa e incluyente. Todo lo anterior deberá contribuir a crear condiciones estructurales para la convivencia entre los colombianos y las colombianas y asentar las bases de la no repetición, la reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Por esas razones es necesario entender la construcción de la verdad también como una parte esencial de la construcción de paz. Por último, el éxito de la Comisión dependerá del reconocimiento de responsabilidades por parte de quienes de manera directa e indirecta participaron en el conflicto y el compromiso de todos los sectores de la sociedad con el proceso de construcción de la verdad, como manifestación, entre otros, de su rechazo a la indolencia. Por tanto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP, como parte de su compromiso moral y político de contribuir a la satisfacción de los derechos de las víctimas, se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión e invitan a todos los sectores de la sociedad a participar en este esfuerzo. 5.1.1.1.1 Criterios orientadores. Centralidad de las víctimas. Los esfuerzos de la Comisión estarán centrados en garantizar la participación de las víctimas del conflicto, asegurar su dignificación y contribuir a la satisfacción de su derecho a la verdad, en particular, y en general de sus derechos a la justicia, la reparación integral y las garantías de no repetición, siempre teniendo en cuenta el pluralismo y la equidad.
Todo lo anterior debe contribuir además a las transformaciones de sus condiciones de vida. Imparcialidad e independencia. La Comisión será un mecanismo imparcial e independiente con plena autonomía para el desarrollo de su mandato y el cumplimiento de sus funciones. Carácter transitorio. La Comisión será excepcional y funcionará durante un tiempo limitado de tal forma que sus conclusiones y recomendaciones puedan contribuir de manera efectiva a la construcción de una paz estable y duradera. Participación. La Comisión pondrá en marcha un proceso de participación amplia, pluralista y equilibrada en el que se oirán las diferentes voces y visiones, en primer lugar de las víctimas del conflicto que lo hayan sido por cualquier circunstancia relacionada con este, tanto individuales como colectivas, y también de quienes participaron de manera directa e indirecta en el mismo, así como de otros actores relevantes. Enfoque territorial. La Comisión será una entidad de nivel nacional, pero tendrá un enfoque territorial con el fin de lograr una mejor comprensión de las dinámicas regionales del conflicto y de la diversidad y particulares de los territorios afectados, y con el fin de promover el proceso de construcción de verdad y contribuir a las garantías de no repetición en los diferentes territorios. El enfoque territorial tendrá en cuenta también a las personas y poblaciones que fueron desplazados forzosamente de sus territorios. Enfoque diferencial y de género. En el desarrollo de su mandato y sus funciones, la Comisión tendrá en cuenta las distintas experiencias, impacto diferencial y condiciones particulares de las personas en razón del sexo, género, edad, etnia o situación de discapacidad y de las poblaciones o sectores en condiciones de vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto, entre otras. Habrá especial atención a la victimización sufrida por las mujeres. Coordinación con otras medidas de construcción de paz. La Comisión se coordinará con los mecanismos que se pongan en marcha para la implementación del acuerdo final. En particular, se coordinará donde haya lugar con los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios, como consecuencia de la implementación del acuerdo final. Garantías para los comisionados y las comisionadas. Respecto de su trabajo en la comisión, los comisionados y las comisionadas no estarán obligadas a declarar en procesos judiciales. Estarán exentos y exentas del deber de denuncia y sus opiniones y conclusiones no podrán ser cuestionadas jurídicamente. Condiciones de seguridad. La Comisión valorará las condiciones de seguridad necesarias para el desarrollo de sus actividades y coordinará con las autoridades del Estado la puesta en marcha de las medidas de seguridad necesarias tanto para los comisionados y las comisionadas como para quienes participen en las actividades de la Comisión. Convivencia y reconciliación. Para contribuir al objetivo de la no repetición y la reconciliación, las actividades de la Comisión en desarrollo de su mandato estarán orientadas a promover la convivencia entre los colombianos, en especial en los territorios más afectados por el conflicto y la violencia. Para ello, la Comisión velará porque los espacios o audiencias que establezca sirvan para fortalecer el respeto y la tolerancia, la confianza ciudadana en el otro y en las normas que garantizan la vigencia del respeto a los derechos humanos. De esta forma, la Comisión ayudará también a sentar bases sólidas para la construcción de la paz. Reglas de procedimiento. La Comisión establecerá previamente procedimientos que aseguren a quienes participan en ella las debidas garantías y un trato justo, digno y no discriminatorio. Metodología. La Comisión tomará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor objetividad e imparcialidad posible para el desarrollo de sus actividades, para lo cual adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa que pudiera haber sido suministrada de mala fe a la Comisión. La Comisión hará pública su metodología. Mecanismo extrajudicial. La Comisión será un mecanismo extrajudicial. En este sentido, sus actividades no tendrán carácter judicial ni podrán implicar la imputación penal de quienes comparezcan ante ella. La información que reciba o produzca la Comisión no podrá ser trasladada por esta a autoridades judiciales para ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, ni las autoridades judiciales podrán requerírsela. La Comisión podrá solicitar la información que requiera para el cumplimiento de su mandato ante los magistrados, jueces y organismos de investigación, de acuerdo con los protocolos que se establezcan para el efecto, siempre respetando las garantías del debido proceso. Los documentos que reciba la Comisión que puedan constituir prueba documental y no sean visiones o testimonios verbales o escritos que una persona dé a la Comisión no perderán su valor probatorio ni su utilización por la Comisión interferirá los procesos judiciales en curso. 5.1.1.1.2 Mandato. La Comisión tendrá como mandato esclarecer y promover el reconocimiento de prácticas y hechos que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al derecho internacional humanitario. En particular, aquellas que reflejen patrones o tengan un carácter masivo, que tuvieron lugar con ocasión del conflicto, así como la complejidad de los contextos y las dinámicas territoriales en las que estos sucedieron.
Las responsabilidades colectivas del Estado, incluyendo del gobierno y los demás poderes públicos de las FARC, de los paramilitares, así como de cualquier otro grupo, organización o institución nacional o internacional que haya tenido alguna participación en el conflicto por las prácticas y hechos a los que se refiere el párrafo anterior. El impacto humano y social del conflicto en la sociedad, incluyendo el impacto sobre los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y las formas diferenciadas en las que el conflicto afectó a las mujeres, a los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos mayores, a las personas en situación de discapacidad, a los pueblos indígenas, a las comunidades campesinas, a las poblaciones afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, a la población LGBTI, a las personas desplazadas y exiliadas, a los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, periodistas, agricultores y agricultoras, ganaderos y ganaderas, comerciantes y empresarios y empresarias, entre otros. El impacto del conflicto sobre el ejercicio de la política y el funcionamiento de la democracia en su conjunto, incluyendo el impacto sobre los partidos y movimientos políticos y sociales, en particular los de oposición. El impacto del conflicto sobre quienes participaron directamente en él como combatientes y sobre sus familias y entornos. El contexto histórico, los orígenes y múltiples causas del conflicto, teniendo en cuenta cómo sumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, entre otros. Los factores y condiciones que facilitaron o contribuyeron a la persistencia del conflicto, teniendo en cuenta como insumo los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas, entre otros. El desarrollo del conflicto, en particular la actuación del Estado, de las guerrillas, de los grupos paramilitares y el involucramiento de diferentes sectores de la sociedad. El fenómeno del paramilitarismo, en particular sus causas, orígenes y formas de manifestarse, su organización y las diferentes formas de colaboración con esta, incluyendo su financiación, así como el impacto de sus actuaciones en el conflicto. El desplazamiento y despojo de tierras con ocasión del conflicto y sus consecuencias, la relación entre el conflicto y los cultivos de uso ilícito, la producción y la comercialización de drogas ilícitas y el lavado de activos derivados del fenómeno del narcotráfico. Los procesos de fortalecimiento del tejido social en las comunidades y las experiencias de resiliencia individual o colectiva. Los procesos de transformación positiva de las organizaciones e instituciones a lo largo del conflicto. 5.1.1.1.3. Periodo objeto de estudio de la Comisión. Ámbito temporal. Para abordar los distintos elementos de su mandato, la Comisión tendrá como ámbito temporal el periodo del conflicto. Como ello supone un marco temporal extenso, será necesario que la Comisión establezca dentro de este prioridades de su investigación. No obstante, para efectos de cumplir con el propósito de esclarecer plenamente los orígenes y múltiples causas del conflicto, la Comisión podrá explorar eventos históricos anteriores a este, teniendo en cuenta como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. 5.1.1.1.4. Funciones. Para el cumplimiento de su mandato, la Comisión tendrá las siguientes funciones principales. Investigar sobre todos los elementos del mandato a través de las metodologías y formas de recolección y análisis de información que sean necesarias para tal efecto, considerándolas generalmente aceptadas por las ciencias sociales, contando con un enfoque de género y teniendo en cuenta los anteriores esfuerzos de construcción de la verdad, incluyendo como insumo básico, entre otros, los informes de la Comisión Histórica del Conflicto y sus víctimas. Crear espacios en los ámbitos nacional, regional y territorial, en especial audiencias públicas temáticas territoriales e institucionales de organizaciones y de situaciones y casos emblemáticos, entre otras, con el fin de escuchar las diferentes voces, en primer lugar, las víctimas, tanto las individuales como las colectivas, y de promover la participación de los diferentes sectores de la sociedad para contribuir a una reflexión conjunta sobre lo ocurrido y las causas y efectos de la grave violencia vivida en Colombia. Esos espacios podrán incluir escenarios públicos de discusión y reflexión o ceremonias culturales, para que quienes hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto puedan hacer actos de reconocimiento de responsabilidad y pedir perdón en sus diversas dimensiones, tanto por el daño y el sufrimiento causado en las personas como por los impactos políticos y sociales de sus actos, y en consecuencia ofrecer explicaciones sobre los actos realizados, contribuir a la reparación, asumir compromisos de no repetición y de construcción de paz, entre otros. De esta manera se deberá contribuir a conocer la verdad y a la convivencia pacífica en los territorios. Elaborar un informe final que tenga en cuenta los diferentes contextos, refleje las investigaciones en torno a todos los componentes del mandato y contenga las conclusiones y recomendaciones de su trabajo. El informe de la Comisión será presentado de manera oficial mediante acto público a las ramas del poder público y al conjunto de la sociedad colombiana. Orientar a las víctimas y a las comunidades victimizadas que participen en la Comisión sobre la oferta institucional y otras para la satisfacción de sus derechos y los mecanismos para exigirlos. Relaciones entre la Comisión y las víctimas y sus organizaciones. Diseñar y poner en marcha una estrategia de relacionamiento activo con las víctimas y sus organizaciones.
Implementar una estrategia de difusión, pedagogía y relacionamiento activo con los medios de comunicación para dar cuenta durante su funcionamiento de los avances y desarrollos en el cumplimiento de todas las funciones de la Comisión y asegurar la mayor participación posible. El Gobierno adoptará las medidas necesarias para que la Comisión cuente con amplio acceso a medios de comunicación públicos. El informe final, en particular, tendrá la más amplia y accesible difusión, incluyendo el desarrollo de iniciativas culturales y educativas, como por ejemplo la promoción de exposiciones y recomendar su inclusión en el pensum educativo. En todo caso, las conclusiones de la Comisión deberán ser tenidas en cuenta por el Museo Nacional de la Memoria. Adoptar medidas para el archivo de la información recolectada en el marco de sus funciones y al término de su mandato. Tomar las medidas necesarias para asegurar su preservación. La Comisión definirá la entidad que será depositaria de esos archivos y los custodiará. La Comisión establecerá los lineamientos para que la entidad depositaria adopte los mecanismos correspondientes para que las víctimas y la sociedad en general puedan acceder al archivo de la información recolectada. Asegurar la transversalidad del enfoque de género en todo el ámbito de trabajo de la Comisión, con la creación de un grupo de trabajo de género que contribuya con tareas específicas de carácter técnico, de investigación, preparación de audiencias de género, entre otras. Este grupo de trabajo no será el único en tratar el tema, pero sí debe responsabilizarse de la revisión de metodologías para que todos los instrumentos de la Comisión tengan un enfoque de género y de la coordinación con organizaciones de mujeres y LGBTI. Lo anterior sin perjuicio de la necesaria autonomía de la Comisión en la definición de su estructura y metodología de trabajo. Rendir cuentas a la sociedad de manera periódica, al menos semestralmente, sobre las actividades y gestiones desarrolladas para el cumplimiento de todas sus funciones. Establecer su propio reglamento y programa de trabajo. 5.1.1.1.5. Proceso de escogencia. La comisión estará conformada por 11 comisionados y comisionadas. Para su escogencia se pondrá en marcha un procedimiento de postulación y selección que ofrezca garantías de legitimidad, imparcialidad e independencia a toda la sociedad colombiana y en particular a las víctimas. El proceso de postulación de candidatas será amplio y pluralista, asegurando que todos los sectores de la sociedad, incluyendo las organizaciones de víctimas, entre otros, puedan postular candidatos. El mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz. Acordado por las partes el 12 de agosto de 2016, para la selección de magistrados, fiscales y demás integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, será el comité de escogencia encargado de seleccionar y nombrar a los 11 comisionados y comisionadas de la CEBCNR, así como a su presidente o presidenta. Todos los integrantes del comité de escogencia deberán inspirar confianza en la ciudadanía. La selección se basará exclusivamente en las postulaciones y la elección tendrá en cuenta criterios de selección individuales, como la idoneidad étnica, la imparcialidad, la independencia, el compromiso con los derechos humanos y la justicia, la ausencia de conflictos de interés y el conocimiento del conflicto armado, del derecho internacional humanitario y los derechos humanos, y la reconocida trayectoria en algunos de estos campos. La selección de los y las comisionados, también deberá tener en cuenta criterios colectivos como la equidad de género, el pluralismo, la interdisciplinariedad y la representación regional. El comité de escogencia podrá seleccionar comisionados y comisionadas extranjeros, pero estos en todo caso no podrán ser más de 3. El comité de escogencia tendrá hasta 3 meses para la selección de los comisionados y las comisionadas, contados a partir del cierre de la fase de postulaciones. La selección de los comisionados y las comisionadas deberá adoptarse por mayoría de 2/3 de los integrantes del comité de escogencia. 5.1.1.1.6. Presidente o presidenta de la comisión. El presidente o presidenta de la comisión deberá ser colombiano o colombiana y será elegido o elegida de común acuerdo entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP por el mecanismo que acordemos. El presidente o la presidenta de la comisión será su principal vocero público, coordinará la labor de los comisionados y las comisionadas, facilitará el buen funcionamiento interno y dirigirá las tareas de esta, preferiblemente buscando el consenso en el proceso interno de toma de decisiones. El panel de la presidenta de la comisión es importante porque constituye al mismo tiempo un referente nacional e internacional. Duración. La comisión tendrá una duración de 3 años, incluyendo la elaboración del informe final. La comisión contará con 6 meses para preparar todo lo necesario para su funcionamiento. La publicación del informe final se realizará durante el mes siguiente a la conclusión de los trabajos de la comisión. 5.1.1.1.8. Compromisos de contribución al esclarecimiento.
El Gobierno Nacional, como Poder Ejecutivo, y las FARC-EP se comprometen a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión. El Gobierno adoptará todas las medidas necesarias para garantizar la contribución de otras entidades del Estado y promoverá la participación de terceros en la Comisión, con el fin de que contribuyan al esclarecimiento y al reconocimiento de responsabilidades, como parte de las garantías necesarias para la no repetición. De conformidad con las leyes aplicables, el Gobierno se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la Comisión para el cumplimiento de sus funciones, y la Comisión, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. 5.1.1.1.9 Finalización. El Gobierno Nacional se compromete a garantizar la financiación oportuna de todo el funcionamiento de la Comisión, de tal forma que pueda cumplir plenamente con su mandato y funciones de manera autónoma e ininterrumpida, incluyendo la publicación y difusión masiva del informe final. La Comisión deberá adoptar las medidas necesarias para que la ejecución de sus recursos se haga de manera transparente, pero procurando garantizar la austeridad en el gasto. Se promoverá la veeduría ciudadana sobre la ejecución de los recursos, brindando las garantías necesarias para ello. 5.1.1.1.10 Comité de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión. Se creará un comité de seguimiento y monitoreo de la implementación de las recomendaciones de la Comisión, que entrará en funcionamiento una vez se haya publicado el informe final. Para el cumplimiento de su tarea se facilitará la interlocución con diferentes entidades y organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. Este comité estará integrado por representantes de distintos sectores de la sociedad, incluyendo organizaciones de víctimas y de derechos humanos, entre otras. La Comisión establecerá el tiempo durante el cual funcionará el comité. El comité rendirá informes periódicos de seguimiento a las recomendaciones. Estos informes deberán contar con un enfoque territorial, diferencial y de género. El comité tomará las medidas necesarias para difundir sus informes ampliamente en los medios de comunicación de ámbito nacional y regional. El Gobierno garantizará la financiación del comité para el cumplimiento de sus funciones. 5.1.1.2 Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto. El Gobierno Nacional y las FARC-EP acuerdan que, con el fin de establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas como resultado de acciones de agentes del Estado, de integrantes de las FARC-EP o de cualquier organización que haya participado en el conflicto, y de esa manera contribuir a satisfacer los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación. El Gobierno Nacional pondrá en marcha, en el marco del fin del conflicto y tras la firma del acuerdo final, una unidad especial de alto nivel con carácter excepcional y transitorio, con fuerte participación de las víctimas para la búsqueda de todas las personas desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En adelante, la VPD. Esta unidad tendrá un carácter humanitario y hará parte del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Gozará de la necesaria independencia y de la autonomía administrativa y financiera para garantizar la continuidad en el tiempo del cumplimiento de sus funciones. La VPD dirigirá, coordinará y contribuirá a la implementación de las acciones humanitarias en el marco del SIBJRNR, encaminadas a la búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas que se encuentren con vida, y en el caso de fallecimiento, cuando sea posible, la identificación y entrega digna de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. En todo caso, la VPD entregará a los familiares un reporte oficial de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona o a las personas dadas por desaparecidas. La VPD y los procesos y procedimientos que adelante tendrán carácter humanitario extrajudicial para el diseño, puesta en marcha y desarrollo de sus funciones, se contará con la participación de organizaciones de víctimas, organizaciones defensoras de derechos humanos y con el apoyo de instituciones especializadas con el fin de incorporar las mejores prácticas internacionales y la experiencia en la materia acumulada por la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La VPD tendrá las siguientes funciones: recolectar toda la información necesaria para establecer el universo de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, fortalecer y agilizar los procesos para la identificación de restos en coordinación con el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, coordinar y adelantar procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos, para lo cual deberá buscar activamente, contrastar y analizar toda la información disponible de las distintas fuentes, incluidas entrevistas confidenciales y voluntarias con quienes, habiendo participado directa o indirectamente de las autoridades, pudieran tener información sobre lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas con ocasión del conflicto, así como información sobre la ubicación de fosas, cementerios y sitios donde posiblemente se encuentren restos de personas dadas por desaparecidas. Diseñar y poner en marcha un plan nacional que establezca las prioridades para el cumplimiento de sus funciones y los planes regionales correspondientes, para lo cual contará con el personal y los equipos necesarios y coordinará y se articulará con las entidades
competentes. Se garantizará la participación de organizaciones de víctimas y derechos humanos en el diseño y puesta en marcha de los planes. La VPD contará con las facultades y capacidades necesarias para cumplir con estas funciones en coordinación con las instituciones del Estado, con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y con la activa participación de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos. La VPD tendrá acceso a las bases de datos oficiales y podrá suscribir convenios con organizaciones de víctimas y derechos humanos para tener acceso a la información que dispongan. De conformidad con las leyes vigentes al momento de implementar el acuerdo, el Gobierno Nacional se compromete a facilitar la consulta de la información que requiera la VPD para el cumplimiento de sus funciones, y la VPD, por su parte, le dará el tratamiento legal correspondiente. Promover la coordinación interinstitucional para la orientación de y la atención psicosocial a los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Promover alianzas con organizaciones nacionales e internacionales especializadas para facilitar el cumplimiento de sus funciones. Cuando sea posible, garantizar la entrega digna a los familiares de los restos de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, siempre atendiendo a las diferentes tradiciones étnicas y culturales. Garantizar la participación de los familiares de las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado, en los procesos de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos. Entregar a los familiares un reporte oficial detallado de la información que haya logrado obtener sobre lo acaecido a la persona dada por desaparecida, al término de la ejecución del plan de búsqueda correspondiente. Los restos no identificados o no reclamados por sus familiares deberán ser preservados y estarán a la disposición de las autoridades competentes para la satisfacción de los derechos de las víctimas. Entregar una copia del reporte descrito en el párrafo anterior a la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Informar periódicamente y públicamente al menos cada 6 meses sobre las actividades de búsqueda, identificación, localización y entrega digna de restos que se realicen respetando siempre el derecho a la privacidad de las víctimas. Planificar, coordinar y dirigir la ejecución junto con las entidades correspondientes y con la participación de las organizaciones de víctimas y derechos humanos de un plan nacional y planes regionales para el rastreo, búsqueda e identificación. Elaborar e implementar un registro nacional de fosas, cementerios ilegales y sepulturas. Para el cumplimiento de sus funciones, la VPD adoptará procedimientos para contrastar y verificar la calidad de la información que recolecte, incluyendo su confiabilidad, y para identificar la información falsa. El trabajo humanitario de búsqueda, localización, identificación y entrega digna por parte de la VPD se desarrollará en el marco del SIBJRNR, como complemento y sin asumir las funciones de los demás componentes del mismo. En particular, las actividades de la VPD no podrán sustituir ni impedir las investigaciones de carácter judicial a las que haya lugar en cumplimiento de las obligaciones que tiene el Estado. La búsqueda de restos por parte de la VPD no inhabilitará a la Jurisdicción Especial para la Paz y demás órganos competentes para adelantar las investigaciones que consideren necesarias para esclarecer las circunstancias y responsabilidades de las víctimas del caso asumido por la VPD. En todo caso, los informes técnico-forenses, como los elementos materiales asociados al cadáver que se puedan encontrar en el lugar de las exhumaciones, podrán ser requeridos por la Jurisdicción Especial para la Paz y otros órganos que sean competentes, con el fin de garantizar la efectividad del trabajo humanitario de la VPD para satisfacer al máximo posible los derechos a la verdad y la reparación de las víctimas, y ante todo aliviar su sufrimiento. La información que reciba o produzca la VPD no podrá ser utilizada con el fin de atribuir responsabilidades en procesos judiciales o para tener valor probatorio, a excepción de los informes técnicos, forenses y los elementos materiales asociados al cadáver. La contribución con información a la VPD podrá ser tenida en cuenta para recibir cualquier tratamiento especial en materia de justicia. Los funcionarios de la VPD no estarán obligados a declarar en procesos judiciales y estarán exentos del deber de denuncia respecto al trabajo que desempeña la unidad. De ser requerido por la Jurisdicción Especial para la Paz, por otras autoridades competentes o por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, quienes hayan realizado los informes técnico-forenses deberán rectificar y explicar lo concerniente a estos informes y los elementos materiales asociados al cadáver. Durante el tiempo de funcionamiento de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la VPD atenderá los requerimientos y lineamientos de la Comisión. La VPD y la Comisión establecerán un protocolo de cooperación e intercambio de información que contribuya a cumplir los objetivos de ambas. Coordinará sus actuaciones con la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, a la que informará de sus actuaciones y resultados y aportará la información que requiera. En el marco del fin del conflicto, el Gobierno Nacional y las FARC-EP se comprometen a promover a la VPD toda la información de la que dispongan para establecer lo acaecido a las personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto.
Para estructurar y poner en marcha esta unidad especial se tomarán en cuenta las recomendaciones que haga la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, como resultado del trabajo que realice en desarrollo del acuerdo sobre medidas que contribuyan a la búsqueda, ubicación e identificación de personas dadas como por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Conformación. La VPD hará parte y desarrollará sus funciones en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. La VPD tendrá un director o directora que deberá ser colombiano o colombiana y será escogido o escogida por el mecanismo de selección de los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, acordados por las partes el 12 de agosto de 2016 para la selección de magistrados, fiscales y demás integrantes de la Jurisdicción Especial para la Paz, sobre la base de criterios de idoneidad y excelencia que se elaborarán teniendo en cuenta las sugerencias del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Para la estructuración de la VPD, él o la directora recibirá las recomendaciones y sugerencias de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, organizaciones de víctimas, el Comité Internacional de la Cruz Roja y la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Acabamos de leer Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda, que es la primera parte del punto 5, Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. Entonces, vamos a tener ahora el panel. ¿Quién tenemos en teléfono, perdón? Diego Molano. Buenas tardes, Diego, ¿me escucha? Sí, buenas tardes, hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Muy bien, sí señor, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchas gracias. Bueno, ¿qué pregunta tenemos de la audiencia? Estamos hablando de la primera parte del punto 5, que es Comisión de la Verdad, Unidad de Búsqueda. Tenemos en el panel a Juanita Gubertus y a Luisa Isidro. Y la pregunta es, ¿cómo se dará el desarrollo de la posición de garantía para juzgamiento de fuerzas militares en JEP? ¿Qué es JEP? La Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz. La repito, ¿cómo se dará el desarrollo de la posición de garantía para el juzgamiento de las fuerzas militares en la Jurisdicción Especial para la Paz? Repito las normas del panel. Tenemos 2 minutos, cada uno tiene 2 minutos para decir su argumento, su respuesta a la pregunta, y después tendremos 1 minuto cada uno para réplicas. ¿Quieres empezar, Luisa? Bueno, básicamente el desarrollo de la posición de la garantía de las fuerzas militares en la Jurisdicción Especial para la Paz va a ser tenida en cuenta a través de mecanismos que sean integrales y que sean también incluyentes con respecto a las fuerzas militares, y posteriormente pues tendrán medidas, es decir, que si la justicia ordinaria ya tenía adelantados diferentes medios o métodos, entonces estos métodos van a ser adelantados por la Justicia Especial para la Paz, pero sin necesidad de intervenir en los que ya se habían adelantado. Gracias. Doctor Molano, su turno. Lo que queda claro de la lectura de los acuerdos, pues primero es un tema de filosofía, y es que, como siempre hemos manifestado nosotros desde el Centro Democrático, el principal problema de la Jurisdicción Especial para la Paz es que equipara a el grupo de las FARC, que es un grupo que para nosotros se considera un grupo terrorista, con los miembros de las fuerzas militares y de policía que deberían tener una jurisdicción diferente. Entonces, a pesar de que en la Jurisdicción Especial para la Paz se señalan los mecanismos por los cuales se entrará a determinar las responsabilidades al establecer esa jurisdicción, una intervención directamente con agentes del Estado, pues allí hay una intervención en que no necesariamente se van a dar las garantías y obligaría a muchos de ellos, en particular, a declararse culpables o responsables para poder obtener una rebaja de pena, sobre lo cual nosotros hemos estado absolutamente en desacuerdo, porque ahí hay una presión que consideramos no le daría todas las garantías particulares. Señala el acuerdo también que esto aplica para los cargos directivos y donde tiene jurisdicción y mando, y que se considerarán los manuales operativos que debe aplicar la justicia de acuerdo con el tema y el mando militar.
pero a uno le quedan, aquí en este caso, le quedan dudas frente a si esas garantías sí se darían, particularmente para aquellos que en medio de las operaciones pues han tenido responsabilidades y existe información que pueda ser probada o no por esta jurisdicción cuando los protocolos para las operaciones militares son diferentes. Gracias, doctor. Juanita Gubertus responde. Bueno, yo primero quisiera decir que esa pregunta corresponde más al siguiente tema, que es el de la jurisdicción. Me parece que vale la pena que lo leamos específicamente en la página 134, cuando lleguemos, dice que el tratamiento y la aplicación a agentes del Estado de Fuerza Pública es diferenciado, es decir, respondiendo a que no estamos equiparando a miembros de la Fuerza Pública con guerrilleros. Me parece que vale la pena abordarlo allá y veremos en ese momento que el tema del deber de garantía se aborda en la responsabilidad del comandante, que es básicamente una regla que ya está establecida en el Estatuto de Roma y que no se está cambiando en el acuerdo. Aprovecharía más bien, teniendo en cuenta las otras preguntas que se han presentado, un poco para resumir 4 elementos centrales de lo que se explicó en materia del sistema. Lo primero es que es por primera vez un sistema integral, es decir, que le apunta a satisfacer todos los derechos de las víctimas, y no solo por la vía del proceso penal, sino por todos los distintos mecanismos extrajudiciales. Segundo, que es por primera vez universal, es decir, por primera vez tenemos justicia transicional no solo para guerrilleros, sino también para agentes del Estado, que no se genere una situación de injusticia donde solo un lado tiene un tratamiento penal especial y el otro no. Tercero, en donde le apunta la condicionalidad. La introducción tiene la frase más fuerte del acuerdo en materia de condicionalidad, en donde cualquier tratamiento penal especial estará condicionado a la contribución al esclarecimiento, a la reparación, a la no repetición, y será la Jurisdicción Especial para la Paz la que verifique el cumplimiento de esas condiciones. Y en cuarto lugar, lo leímos en la introducción, la participación de las víctimas en todos los mecanismos del proceso. Aprovecho para aclarar en el tiempo que tengo que mencionaban que les preocupaba que secuestrados no fueran buscados por la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda busca a todas las personas desaparecidas independientemente de por qué se desaparecieron, incluyendo a secuestrados que hayan muerto en desarrollo del secuestro. Mil gracias. ¿Tienes alguna réplica, Luisa? Sí, 2 réplicas. Una con respecto a lo que decía el concejal. Primero, me gustaría leer este capítulo que dice: respecto a los agentes del Estado se establece un tratamiento especial, simultáneo, equilibrado y equitativo basado en el derecho internacional humanitario, que estaba también en relación con lo que decía Juanita. Y con respecto a esto, también a ellos se les van a declarar algunos indultos o amnistías. Y con respecto también a lo que decía Juanita, este punto lo que trata es, y como lo que leyó Andrés, es que este punto va a tener en el centro a las víctimas, la participación de las víctimas. Gracias. Doctor Molano, ¿tiene usted la réplica? No, básicamente lo que es evidente es que precisamente incluir agentes del Estado y equiparar a este grupo de terroristas con los miembros de la Fuerza Militar de Policía ya de hecho no da las garantías, porque deberían tener un tratamiento de justicia diferente a este, y esa es como la gran diferencia que se ha tenido, se ha planteado por parte de nuestro partido desde el principio del inicio de las negociaciones. Gracias. Juanita. A mí me sorprende esa posición, porque desde el inicio, hace muchos años, cuando yo estaba en el gobierno, empezamos a hablar con fuerzas militares. Lo que más nos decían es que no nos vayan a dejar por fuera otra vez. Sí, diferenciado en el sentido de reconocer que no es lo mismo un guerrillero que se declaró en rebelión y hizo todos los ataques que hizo a un miembro de las fuerzas militares que estaba en cumplimiento de la Constitución protegiendo a los ciudadanos, pero que al momento de haber cometido delitos en el conflicto no los fueran a dejar por fuera de un tratamiento penal especial. Y este acuerdo los contempla y en ese sentido los incluye, pero los diferencia porque el tratamiento penal, como lo vamos a ver, es distinto, porque permite que ese pago de esa sanción sea en las unidades militares, y eso genera una diferenciación frente a guerrilleros. Mil gracias. La conversación entonces continúa en Facebook y en Twitter con el numeral Leyendo el Acuerdo en Twitter. Mil gracias, doctor Molano, por acompañarnos. A ustedes un saludo especial. Bueno, gracias. Tal vez solo tendría un tema que no sé si lo alcanzaron a discutir, pero particularmente yo no sé si porque a mí me habían dicho que íbamos a hablar también sobre los otros puntos, particularmente sobre el tema de sanciones. Es que es el punto que viene ahorita, es que dividimos el punto 5 en 2 partes por lo que es tan largo para poder enfocar el acuerdo. Lo volvemos a llamar si quiere cuando estemos en el debate de esa parte. Listo, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Listo, bueno, entonces las preguntas continúan, gracias doctor. Las preguntas continúan en Twitter con el numeral Leyendo el Acuerdo y en Facebook. Dejen todas sus preguntas. Ya venimos con la segunda parte del punto 5. Gracias.